Entonces les dije, el tema es origen del ser humano. Y se encuentra en las páginas 132 y 133 del libro de sociales. Vamos a dar inicio ya, ¿verdad? A lo que es el tema ya, ¿verdad? Y Ay, no me voy a hablar y me voy a por entrar porque el internet. muy bien. Espero, ¿verdad?, que muteen sus micrófonos para no escuchar sonidos de lo que sucede en sus casas y también para que pongan más atención ustedes al tema. Después lo activan cuando ya haya la participación. Mientras tanto, mutéenlos. Muy bien. Ahí tenemos 3 figuras. Muteen los micrófonos porque estoy escuchando ahí la conversación de un papá. Dice, escriba el orden en el que se utilizaron los elementos que se muestran en las imágenes durante las distintas etapas del desarrollo de la humanidad. Vamos a ver. Sí, es español, ¿verdad? No, es sociales. Pero la clase es español. Sí, hasta ahorita me puede conectar. Bueno, pero es sociales. Español tenemos, ya tuvimos las 2 clases. Vamos a ver, puede ser sociales. Muy bien. Entonces, les decía que observaran esas 3 figuras que están ahí, 3 fotografías. Aparece una rueda, un maíz y aparece un hombre haciendo herramientas en una piedra. ¿Cuál creen ustedes que ocupará el primer lugar ahí? ¿Cuál será el primer lugar? ¿Será El hombre haciendo herramientas. El hombre haciendo herramientas, correcto. El hombre primero hizo herramienta. Después, ¿qué creen que hizo? Mírenlo cómo está vestido. Cultivar. Vino la agricultura, ¿verdad? Entonces, vino la agricultura. Y por último, vino la rueda. Inventó la rueda, pero no crean que eso fue de un día para otro. Eso pasó durante mucho tiempo. Él primero vivía de la caza y de la pesca y de la recolección de frutas. El primer cuadro. Luego cuando ya descubre, ¿verdad? Cuando él ya descubre cómo utilizar la agricultura, entonces ahí ya comienza a sembrar, ¿verdad? Ahí tenemos que cultivar maíz porque fue la base de la agricultura, el maíz. De su desarrollo económico fue el maíz. Y luego, ¿verdad? Buscando la forma de cómo él trasladar el producto que sembraba, inventó la rueda. Entonces ahí podemos ver cómo se dan los hechos, las diferentes etapas del desarrollo de la humanidad. En esta mañana vamos a hablar acerca del origen del ser humano. Vamos a ver cómo es que se dio el origen del ser humano. Existe una corriente llamada evolución. Evolución, esta es una teoría, una corriente científica que se basa en la teoría de la evolución, planteada por el científico inglés Charles Darwin. Este señor, ¿verdad? Él siempre creyó, ¿verdad? Y decía que el ser humano se formó a través de una evolución. Esta teoría afirma que la vida evolucionó lentamente a través de un proceso de cambio y que los seres humanos evolucionaron a partir de especies inferiores. O sea, que él decía, ¿verdad? Que el ser humano surgió de una especie inferior. Y algunos creen, ¿verdad? Que él decía que nosotros surgimos de un mono. Algún mono es una especie inferior. Y que fuimos evolucionando a través del tiempo. O sea, fuimos cambiando nuestros rasgos hasta ser lo que somos hoy. Ahora, las ciencias sociales utilizan esta teoría para ordenar el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, el evolucionismo, esa teoría de evolución, de que hemos ido evolucionando a través de muchas épocas, no debe usarse para juzgar el nivel de desarrollo de los pueblos. Solo es una herramienta para el análisis científico. Ahorita vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de cómo el hombre, esa teoría, ¿verdad?, cómo el hombre prehistórico se fue cambiando
hasta ser lo que somos en la actualidad. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿cómo es posible que una maestra, siendo cristiana, creyendo en Dios, nos esté hablando sobre esa teoría de que fuimos el mono que nos formamos nosotros? Cuando la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza. Entonces, Dios no nos hizo monos. Entonces, yo siempre he dicho, ¿verdad? Entonces nos vamos a saltar esto. ¿Eh? Yo, Entonces, no hay que hacerle caso a esto. no, espéreme, es que esto es parte de la historia. Esto es historia. Entonces, yo siempre digo, ¿verdad? Y siempre les he dicho a los alumnos cuando lo doy estos temas, de que sí hubo una evolución, porque sí hemos evolucionado. Pónganse ustedes, ¿verdad? Un niño cómo nace, tiernitito y va cambiando, eso es evolución, porque él va cambiando. De ser un bebé, se llega a transformar en un hombre. Una niña es una bebé y va a cambiar, y llega a cambiar, y esa es evolución, un cambio que se le va dando. La página 132. Eso es evolución. Ahora, que yo como cristiana, como creyente de Jesús, de Dios, yo digo, no, yo no nací de un mono. Dios me creó a mí. Que hubo evolución, sí la hubo. Eso sí. Yo no me voy con la teoría de Charles Darwin, porque él dice, ¿verdad? Que el ser humano evolucionó de un ser inferior, de una especie inferior. Entonces, no podemos creer nosotros que nosotros hemos nacido de un ser inferior, porque nosotros fuimos creados por un ser superior, que es Jesús, que fue Dios. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. La Biblia dice, y nos vamos a ir un poco a la Biblia, dice que Dios creó al hombre, Dios hizo el mundo en 6 días. Yo les he dicho a los niños, no fueron lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, no fue así. Cuando la Biblia habla de 6 días, porque para el Señor no hay tiempo, para Dios no existe el tiempo. Él al hablar de días pueden ser millones de años, que Él en millones de años fue creando cada cosa, porque para Él no existe el tiempo, para nosotros sí, ¿verdad? Entonces, el hombre es el que creó el tiempo. Entonces, estas son teorías que la gente dice. Yo le digo, no podemos nosotros, mientras una cosa no se compruebe, no siguen siendo teorías. Entonces, nosotros como cristianos, ¿verdad? Creemos que fuimos creados por Dios, que hemos tenido una evolución, sí la hemos tenido, porque no podemos decir que no existe cuando podemos ver, cuando nace un perrito, y ponemos como animales, un perrito nace chiquitito y va cambiando, o sea, va evolucionando, va transformándose. Lo mismo pasa, ¿verdad? Con la humanidad. Nosotros vamos cambiando. Entonces, ahí podemos decir, ¿verdad? Que yo al menos yo creo en Dios y yo no creo haber sido formada de un mono. Yo recuerdo que una vez yo tuve ese problema con un maestro cuando yo estaba en segundo curso. El maestro no creía en Dios y él nos estaba metiendo la teoría evolucionista. O sea, que él la recalcaba como que era la realidad. Nosotros no podemos desprendernos de la historia y de hablarle a los alumnos de las teorías que se dan, porque es parte de la historia. Pero no estoy diciendo que ustedes tienen que creer que fue Charles Darwin el que tiene como dice, la teoría ya confirmada, porque no está confirmado. Él habló de teorías y los científicos siguen, ¿verdad? Investigando acerca del origen del hombre. ¿Por qué? Porque han encontrado fósiles, sí, los han encontrado, pero nosotros, al menos yo creo que esos fósiles de esos animales que han encontrado, los dinosaurios y todo eso, Dios los creó. Porque la Biblia dice, el primer día Dios separó el agua y comienza, ¿verdad? Si nosotros leemos ahí, ¿verdad? En Génesis, podemos encontrar cómo fue creado el mundo. Fue por una cosa cada día. Puede ser una cosa durante millones de años que fue dando el cambio, ¿verdad? Cómo Dios separa las aguas de la tierra. Pero no lo hizo en un día en un día humano de nosotros, ¿verdad? En un día, porque les digo, el ser humano, el hombre ha creado el tiempo. Dios no. Dios hace las cosas sin andar contra Dios. Él redime el tiempo. Nosotros no. Entonces, para nosotros sí vivimos, miren, la vida del ser humano desde que inventó el tiempo es una vida diferente.
vivimos tan angustiados porque que para mañana tengo que hacer tal cosa, que ya tengo que entrar a la hora de la clase. Nosotros mismos nos hemos, como dice, puesto el yugo al andar a haber estirado el tiempo. Sí es importante, ¿verdad?, hacer las cosas con tiempo, pero como les digo yo, esta teoría yo no la creo, pero sí se las digo, pero se las aclaro también, porque yo no puedo estarles hablando a ustedes de que sí somos descendientes de un ser inferior, cuando yo creo que yo nací porque Dios me creó. Creó al primer hombre y ahí pues se fue haciendo todo lo que tenemos hasta ahora. La Biblia dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si este señor cree que somos descendientes del mono, y yo le creo, entonces yo creo que Dios me creó como mono. Entonces no, ¿verdad? Y que Dios no es mono tampoco. Entonces no puedo yo hacerles creer que es la teoría. Pero sí se las estoy diciendo porque es parte de la historia. Y como nosotros debemos, ¿verdad?, de hablarle a los niños con lo que dice la historia. La historia, aunque sean solo teorías, como les hablaba ayer a los de quinto grado, cómo el hombre fue poblando América. Son teorías, hay 2 teorías que hablan acerca de esa población, pero no se han comprobado. La gente cree que eso pasó así. Entonces, si nosotros nos vemos, ¿verdad?, para crear, dice, sin embargo, el evolucionismo no debe usarse para juzgar el nivel de desarrollo de los pueblos. Solamente es una herramienta para el análisis científico. Podemos ver nosotros que en el siglo XXI se han presentado nuevos descubrimientos relacionados con el origen del ser humano. Mire, el siglo XXI, o sea, este siglo en que estamos viviendo nosotros. En el siglo XXI, en el año 2001, los paleontólogos Martin Pickford y Brigitte Tenut presentaron los restos de un homínido bípedo de hace 6 millones de años, del cual lo llamaron Orion tugenensis, oficialmente conocido como el Millennium Man. Para ellos, Millennium Man. Bueno, yo hablo como español, ¿verdad? Por eso ustedes me pueden, yo digo las palabras como yo las leo porque yo soy de español. Bueno, para ellos Orión sería el primer antepasado común de todos los homínidos. Es lo que dicen ellos, ¿verdad? Que puede ser que nosotros hemos salido de ese Orión tugenensis. En el 2002, el paleontólogo francés Michel Brunet presentó el nuevo descubrimiento de un cráneo conocido como Tumay, con una antigüedad calculada en 7 millones de años. Se considera el primer representante de la familia homínide. Nosotros somos de la familia homínida, somos del hombre. Pero son teorías que la gente al ver un esqueleto, vaya, puede ser que encontró el esqueleto de eso, pero no sea del hombre. Pero ellos dicen, de ahí es. Entonces no podemos nosotros centrarnos en la teoría evolucionista de que sí somos descendientes de esas cosas que, miren, hasta el siglo XXI y todavía la gente sigue investigando porque no está segura de lo que dijo Charles Darwin. En cierta ocasión yo leí, ¿verdad?, que este señor Charles Darwin, cuando ya estaba muriendo, ¿verdad?, y él reconoció la existencia, porque este señor era un ateo, él no creía en la existencia de Dios, y por eso él se iba por la teoría evolucionista. Entonces, este señor, ¿verdad?, cuando ya estaba muriéndose, él reconoció, ¿verdad?, de que había hecho un gran daño a la humanidad al meterles esa teoría, ¿verdad?, de que éramos descendientes del mono. Porque él reconoció, ¿verdad?, al final reconoce y le pide perdón al Señor porque él hizo este gran daño a la humanidad al meter esta teoría. Pero como les digo, esta es parte de la historia y nosotros no podemos dejar de conocer la historia. Que creamos en las cosas es otra cosa. Pero al menos yo, tengo años de estar dando las clases sociales y he leído muchos libros sobre este señor en la universidad, sobre Charles Darwin, pero yo no creo en lo que él dice, porque yo creo en un Dios que me creó a mí como un ser humano, no como un mono. Bueno, siguiendo con la clase, en África apareció el grupo Homo, al que pertenece el ser humano. Sus miembros se le llamaba homínidos y el primero de ellos fue el australopiteco, que vivió desde hace aproximadamente 4 millones de años, hasta hace unos 2 millones de años. Luego, los homínidos evolucionaron en el habilis, Homo habilis, que sabía fabricar. Miren, ellos van siempre poniéndole. Nadie ha visto al hombre prehistórico, no lo ha visto barbón, ni lo ha visto peludo. Han hallado esqueletos, pero no han hallado eso. Entonces, pueden ir diciendo, ¿verdad?, que el hombre, el homínido evolucionó en el Homo habilis, o sea que ya tenía habilidades, porque sabía fabricar artefactos con sus manos. Después, en el Homo erectus, que es cuando
ya el hombre camina erguido. Ustedes han visto, siempre a mí me gusta relacionarlo, ¿verdad? ¿Han visto ustedes? Lo que presentan en la teoría evolucionista es así como cuando ustedes han visto eso, los pichingos de Homero Simpson. Cuando Homero Simpson sale como de un huevo, no sé, de un animalito, sale de un charco y va cambiando, va formándose su forma, no sé si lo han visto, hasta llegar a ser lo que es Homero Simpson. Eso es lo que cree la teoría evolucionista, ¿verdad? Pero como yo les digo, yo no creo en que hemos descendido del mono, pero sí creo que hemos evolucionado. Eso sí lo creo, que la persona tuvo que haber ido cambiando, porque cada día nosotros cambiamos, vamos cambiando nuestra forma de ser. No, de un bebé, yo me convertí en lo que soy hoy, una mujer grande, gorda, y ya estoy vieja, ¿verdad? Y voy cambiando hasta que me muera. Voy a tener muchos cambios hasta que yo me muera. Después de los Homo erectus, que era cuando ya el hombre ya se para, dice, porque según ellos, la teoría esta, el hombre andaba como andaba el mono, así, caminando con 4 patas. Pero luego el hombre, ¿verdad? Ya se endereza y le llama el hombre sapien. O sea que ya el hombre ya no está actuando como el mono, sino que está actuando como ya el hombre pensante, ya el hombre piensa, ya tiene inteligencia. Entonces es donde ellos dicen que se formó el Homo sapiens, es decir, los hombres y las mujeres actuales. Entonces, esto es lo que habla en sí, lo que es la teoría evolucionista en la historia, que nos da este señor científico, el inglés, Charles Darwin, donde dice, ¿verdad?, que la vida evolucionó lentamente. Yo me acuerdo de esa discusión que yo tuve con el profesor, porque él estaba cerrado en esa teoría, de que no, todos somos descendientes del mono. Y yo le dije, ¿y cómo aparecieron las plantas? ¿Cómo aparecieron los animales? ¿Cómo apareció todo eso? Dígame. Si usted dice que el mono somos nosotros del mono, entonces, ¿quién creó el mono? Le dije yo. Y empecé yo a discutir con él. Miren, casi me aplace el señor a mí, porque yo no me le quedé callada porque yo soy una persona que creo en Dios, creo en Jesucristo y no me iba a quedar callada. Y yo le discutí y le refuté con pruebas. Yo le dije, yo no puedo decir que soy del mono porque ni me parezco a los monos. Y así, ¿verdad? Entonces es algo, casi me aplaza por un pelo. Hasta me perdió el examen, pero miren, se lo volví a hacer. Yo siempre, y me gustan los niños esos que siempre defienden sus creencias y lo que ellos afirman y que están seguros de lo que hacen. Yo por eso no me molesto cuando alguien me reclama y me dice con pruebas, mire maestro, usted se equivocó, porque yo acepto, sí, me muestran pruebas. ¿Verdad? Y yo le demostré a ese señor y él me quiso aplazar porque yo le refuté esa teoría. Y yo, delante de mis compañeros, yo la defendí. Y mis compañeros quedaron, no se creían con la que él dijo. También se pusieron a estar discutiendo. Pero como yo había sido la iniciadora, casi me aplaza. Cuando me perdió el examen y dijo que yo estaba aplazada, no fue una nota. Deme el examen. No me la daba. Al final, le vuelvo a hacer el examen si quiere, le dije. Y se lo hizo otra vez. Entonces uno tiene que defender sus creencias. Yo la estoy defendiendo en este momento, aunque la historia diga eso. Muy bien. Seguimos. Porque el tiempo apremia. Vamos a ver. Ay, se me falta que haya trabado. Bueno, las primeras migraciones de humanos comenzaron en África entre 1.8 millones de años y 100.000 años atrás, cuando el Homo erectus salió de este continente. En Europa evolucionó el hombre de neandertal, que hablaba y usaba armas y herramientas, y este se extinguió hace unos 40.000 años. Luego el Homo erectus también ocupó algunas áreas de la isla de Madagascar, el Medio Oriente, India, el sur de China y el sureste asiático. Existen varias teorías que no son comprobadas todavía. Cuando una cosa no está comprobada, es teoría, sobre cómo el ser humano llegó a América. La más aceptada es que los cazadores recolectadores pasaron desde Asia a Alaska, cuando el estrecho de Bering se congeló en la última glaciación. Otra teoría es que el ser humano llegó en balsas desde Oceanía, haciendo escalas en islas y islotes. Y otra teoría menos aceptada es que llegaron al sur del continente desde Oceanía, pero haciendo escalas en la costa antártica. O sea, son teorías, ¿verdad? Es teorías que el ser humano ha ido creando, sea lo que él ve, pero que no han sido comprobadas. Y está aquí, ¿verdad? Donde dice que los pobladores, nosotros los americanos,
vinieron de Asia pasando el estrecho. Pues esa puede ser un poco más acertada, ¿verdad? Que hayan venido el ser humano de Asia y se pasaron a América a través del estrecho de Bering, porque es un estrecho que está bien cerca de un continente a otro, y el agua se congeló y pudieron pasar caminando, porque ellos iban camina buscando comida, y así no les importaba por dónde cruzaban y llegaron a América, sin saber que habían llegado a América. Y luego fueron poblando todo lo que era el continente americano. Entonces, podemos ver nosotros, ¿verdad? Que estas personas, según la historia, que según lo que la gente inventa, ¿verdad? Según lo que ellos creen, dice que el hombre vivía en cuevas, y que ahí, ¿verdad? Ellos buscaban un lugar donde guarecerse y seguían caminando, buscando el medio para poder comer a través de lo que le encontraban. No sé, por eso eran nómadas, porque andaban de un lugar a otro buscando el alimento. Eran cazadores recolectores, o sea que cazaban animales en grupos cazaban animales. Dice la historia que a veces en grupos lo atrapaban entre todos y le tiraban lanzas que habían hecho ellos de piedra. O si no, lo iban acorralando hasta que caía un barranco y se desbarrancaba y se mataba. Entonces lo agarraban los pedazos y se dividían de la carne que cazaban. Y las mujeres se dedicaban a recoger fruta, pero ahí iban con ellos. Ellos no se separaban, iban avanzando y avanzando. Vamos a seguir más adelante con la historia. Dice, según la teoría evolucionista, la prehistoria, o sea, pre quiere decir antes de la historia, todavía no había una historia, por eso dice prehistoria, porque no estaba escrita, solamente es lo que se creía que había pasado en la etapa antes de la historia. Ahora, la historia se escribe cuando el hombre ya inventa la escritura. Entonces, según la teoría evolucionista, la prehistórica, que es la primera etapa en el desarrollo de la humanidad, se divide en 3 periodos. El periodo paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Según los historiadores, el paleolítico, las personas eran nómadas. Nómadas quiere decir que no se ubicaban en un solo lugar, sino que vivían de la caza, la pesca y de la recolección de frutos. Se caracterizó por la producción de utensilios y armas de piedra. Ellos hacían todo lo que podían de pura piedra, tosca y de huesos. El descubrimiento del juego, quizás algún rayo cayó, ¿verdad? En alguna rama y se encendió el juego, o posiblemente algún volcán, porque en ese tiempo todavía, miren cómo estaba, según cuenta la historia, los volcanes estaban haciendo erupción, existían los dinosaurios. El Señor Jesús, Dios estaba componiendo la tierra. Entonces, ese descubrimiento, dice, del juego, ellos vieron que daba calor y les permitió calentarse en tiempos de frío. Y también les permitía alejar las fieras porque los animales le tenían miedo al fuego. Y descubrieron que se podían cocinar los alimentos. Ellos primero las comidas se las comían crudas porque no las cocinaban. Pero cuando descubren el uso del fuego, que fue un gran descubrimiento que hicieron, ellos pudieron cocinar sus alimentos. También surgen las primeras formas de arte y pequeñas estatuillas y amuletos, cuando ellos comienzan a moldear ya huesos, piedras, a través de lo que ellos encontraban. Eso se da en el periodo paleolítico, según la teoría evolucionista de la prehistoria. Luego viene el neolítico, también llamado periodo de piedra pulimentada. Los utensilios y las armas que elaboraron con piedras más finas, buscaban piedras finas, hachas, hacían hachas, agujas de coser, anzuelos y flechas que les servían a ellos para cazar. Aprendieron ahí, ¿verdad? Es cuando ellos aprenden a cultivar la tierra, a domesticar animales y a construir viviendas. Quiere decir que aquí ya no son nómadas, sino que se vuelven sedentarios. Pronto surge la especialización de trabajo y se inventaron el homo, la azada y el telar. Miren, ya van ellos desarrollando su capacidad. Por eso dice el Homo sapiens, porque aquí ellos ya están desarrollando su capacidad. Y cada quien, ¿verdad? Se va según la habilidad que tiene, ¿verdad? Cada quien tiene su habilidad que Dios nos dio a nosotros y podemos nosotros hacer, vaya, yo tengo la habilidad de ser maestra, otros tienen la habilidad de ser mecánico. Entonces, cada quien tiene sus dones que Dios nos dio. Entonces, así se empezaron a repartir ellos sus habilidades, ¿verdad? Su especialización, y ya sembraron, ya estaban aquí, ya no son nómadas, aquí ya son sedentarios. Luego viene la tercera edad que nosotros llamamos la edad de los metales.
Hace 7.000 años, los seres humanos comenzaron a fabricar objetos de metal. Miren, 7.000 años. Ellos descubren el metal y comenzaron primero a usar el cobre, luego el bronce y el hierro. Eso se le llama la edad de los metales. En el periodo neolítico, que era cuando usaban la piedra, se llamaba la edad de piedra. Pero ya cuando descubren los metales, se le llama edad de los metales. Se inicia la construcción de ciudades y vías de comunicación. Además, inventaron la rueda. Aquí en esta etapa, en la edad de los metales, inventaron la rueda y vieron que algo redondo, enganchado en algún palo, le era fácil para poder trasladar sus cosas. En ese periodo de los metales inventaron la rueda, la vela y el arado. Cuando hablamos de la vela no se especifica aquí si es vela. Vela puede ser para mover barcos, ¿verdad? Ponerles ese trapo para que se muevan más fácilmente. Y el arado. Con las nuevas armas conquistaron y dominaron otros pueblos. De esta manera surgen las primeras civilizaciones. Según la prehistoria. O sea, según la prehistoria, porque todavía la historia no había sido escrita. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Según la teoría evolucionista, que es la que la historia cuenta y cree, ¿verdad? Que todos esos hechos se dieron a través de la evolución que el ser humano ha tenido. Y como les digo, sí pueden ser así, pero no, que hemos decidido, posiblemente Dios formó al hombre y ha ido cambiando, ¿verdad? A través de los miles de años que han pasado. Y como yo les digo, les quiero recalcar, para el Señor no existe el tiempo. Si la Biblia dice 6 días, un día para el Señor puede ser 1.000.000 de años. Para nosotros, 1.000.000 de años, para Él 1.000.000 de años un día, para nosotros un día es 1.000.000 de años. Entonces, así porque nosotros así vemos el tiempo. Entonces, yo me voy a que sí es cierto que sucedieron todas estas cosas, pero creados por Dios, no por evolución de un mono. Vamos a hacer aquí tenemos un pequeño ejercicio. Dice, lea y responde. Aquí. El ser humano tuvo un desarrollo evolutivo. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, lo tenemos, un desarrollo evolutivo físico y cultural. Físico porque de un bebé nos convertimos en hombres. Y cultural porque nosotros cada día vamos aprendiendo muchas cosas. Empezando en los homínidos hasta llegar al ser humano moderno. Sin embargo, esta clasificación no debe aplicarse a las sociedades actuales y considerar que unas son más primitivas que otras. ¿Por qué creen? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué creen que no puede aplicarse estos criterios a grupos étnicos de la actualidad? ¿Por qué creen ustedes que no podemos decir que los grupos étnicos han evolucionado? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. Pero nadie dice que no han evolucionado. Sí, no dice, pero ustedes se fijaron bien cuando hablamos de la teoría de Charles Darwin, él dice que evolucionamos de un ser inferior. Y en otros libros dice que fue el mono. ¿Por qué del mono? Porque el mono tiene algunos rasgos del ser humano. Ustedes ven que los monos tienen manos y tienen pies. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es que él decía que éramos del mono. Pero nosotros no podemos haber evolucionado. Porque yo le decía al maestro ese, ¿cuántos monos he visto yo que no cambian? ¿Por qué no cambian los monos? ¿Ha visto usted algún mono que de repente esté en una jaula y comienza a cambiar? No cambia. No se ha probado por eso, porque no se ha probado por eso. Porque el mono, hay monos que están presos ahí o viven en las casas porque los seres humanos los tienen como mascotas. ¿Algún mono ha cambiado y se ha vuelto hombre? No, ¿verdad? Los agarran chiquititos y no cambian. Entonces, ¿por qué nosotros podemos creer que sí somos del mono? Porque es cierto que tenemos algunas características que se parece el mono a algunas cosas que tiene el ser humano. Pero una cosa es que tengan características aunque seamos de él. Porque nadie hasta ahorita ha comprobado teniendo un mono encerrado que haya cambiado. Ahora, si tuviesen un mono y lo vieran la evolución que tenga, entonces sí podría decir, sí se podría hacer una teoría que sea real, pero no se ha dado. Entonces eso es lo que le discutí al maestro. No hay ninguna evolución del mono que ha dado a formar un hombre, o un niño, o un muchacho. Nadie ha visto eso. Entonces, ¿cómo es posible que creamos eso? Yo por eso no lo creo. Yo creo en mi Dios, que Él me creó a mí, y Él me ha hecho lo que soy. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que aunque la historia diga que existen teorías, pero que no son comprobadas, entonces no podemos creer en ellas, pero que sí las tenemos que conocer, porque son parte de la historia.
Entonces ahí dice, ¿por qué cree que no puede aplicar estos criterios a grupos étnicos? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque las diversas sociedades actuales y sus miembros son iguales. Independientemente de sus avances tecnológicos, no puede aplicarse esta teoría evolutiva esta clasificación en las sociedades actuales, por considerar que unas son más primitivas que otras. ¿Por qué? Porque cuando Cristóbal Colón vino a América y encontró a los indios, estos cambiaron porque hubo una mezcla de razas. A ellos eran blancos y nosotros éramos ahí como venían como de asiáticos, ¿verdad? Ellos eran españoles. Hubo una mezcla y hubo cambios. Hemos cambiado, ya no nos parecemos, pero sí todavía hay rasgos de indígenas que existen allá. Los lencas todavía tienen los rasgos de los primeros que encontró Colón. Entonces, podemos decir que no puede aplicar estos criterios por las diversas sociedades actuales. La sociedad actual, los miembros somos iguales. O hay algunos rasgos diferentes, podemos decirlo en lo social, que sí, ¿verdad? Hay gente pobre y hay gente rica. Eso es en lo social. Pero lo demás, somos iguales, nos parecemos, ¿verdad? Entonces, independientemente de su avance tecnológico, o sea que la tecnología ha avanzado tanto, nosotros nos mantenemos iguales, no hemos evolucionado ahí. Tal vez en conocimiento hemos evolucionado, en el crecimiento que tiene un bebé a un adulto, pero nada más. Entonces, no se puede aplicar lo que dicen ellos porque no ha cambiado nada. El ser humano ya nace como es y ya no cambia nada más que crecer. Ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué cree que en la actualidad todos los seres humanos deben ser considerados iguales sin importar su desarrollo tecnológico? ¿Por qué tenemos que ser iguales todos? Debemos de vernos como seres humanos iguales, sin importar el grado de inteligencia que tenga cada persona. Porque miren, hay gente que es bien pobre y es bien inteligente, pero tal vez no tiene la oportunidad en desarrollarse y llegar a ser un gran personaje de la historia, porque no tiene las capacidades, ¿verdad? Ayer miraba, estábamos viendo con Loida una capacitación que estaba recibiendo ahí y me decía, mamá, esas personas que están dando la capacitación, yo sé que el Mr. David y yo las podemos dar, me dijo, porque nosotros tenemos la misma capacidad que tienen esas personas. Y yo le dije, sí es cierto, lo que no tienen ustedes las oportunidades que tienen ellos. Tenemos las capacidades, pero no tenemos las oportunidades. Esas personas que estaban ahí, que lo estaban escuchando, 4.500 personas sobre los niños estaban hablando, porque ahorita el más importante son ustedes. Y esa capacitación que estaba ella, escuchándola ahí, que estuvo como 5 horas escuchándola, ella me decía, yo podría darla, pero yo le dije, sí tenés la capacidad. El Mr. David y yo somos orientadores y tenemos la capacidad, pero no tienen las oportunidades. Ellas tienen oportunidades y ustedes no. Entonces eso pasa, ¿verdad? Todos somos iguales, sin importar el desarrollo tecnológico. Lo importante es, tenemos la capacidad, pero no la oportunidad. Entonces, porque todos tenemos la misma, somos iguales porque pertenecemos a la misma especie. Todos somos seres humanos. Que no todos tengamos las oportunidades que tienen algunos, eso sí, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ahorita, ¿verdad? Tienen la oportunidad de estar en una plataforma porque sus papás pueden pagarles una escuela y comprarles una computadora. Ahorita hay niños que sus papás son tan pobres que no están recibiendo educación porque no tienen ni un celular, no tienen internet, no tienen nada. Entonces ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? El problema es lo que se da, ¿verdad? Todos somos seres humanos, todos pertenecemos a una especie, Dios nos creó a nosotros, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Capacidades tenemos todos. Todos ustedes como seres humanos y yo tenemos la capacidad. Oportunidad tal vez no, ¿verdad? Entonces, niños, hasta aquí llega el tema, ¿verdad? De la clase. Más adelante pueden ver ustedes el siguiente tema. Solamente tienen que entrar a la plataforma y ahí van a ver y van a irse dando cuenta de todo lo que ha pasado, lo que la gente, los científicos, los investigadores, los historiadores han ido investigando a través de la historia, ¿verdad? Y nos lo cuentan a nosotros. De nosotros va a depender, ¿verdad? El creer o no. Yo no creo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí les digo aquí, ¿verdad? Ante Dios les digo, yo creo que yo soy creación de Dios, no del mono, como lo decía Charles Darwin. Entonces, niños, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y espero que, a mí me encanta la historia, ¿verdad? Aunque yo no toda la creo, ¿verdad?
me encanta porque me encanta darme cuenta de lo que algo otras personas creen.